Rade, ¿cómo les va la vida? ¿Qué cuentan? Hoy me crucé con un comentario de, ¿cómo se llama? Bertrand Russell. ¿Quién era? Un matemático, filósofo, lógico y escritor británico. Mira vos. No es que era cualquier cita que daba un comentario en Facebook, sino que era un pensador que se dedicaba a estudiar y a hacer un análisis de la existencia, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo es que se transformó en alguien bastante conocido? Porque cuando las personas empiezan a tirar sus ideas y lo hacen de una manera organizada, generalmente tienen la predisposición a transformar su conocimiento en algo más público. Y este muchacho hizo un análisis que me parece muy interesante. Lo busqué un poco más y sí, es de él esto, ¿no? ¿Y qué dice? La religión se basa principalmente en el miedo. El miedo a lo misterioso, el miedo a la derrota, el miedo a la muerte. El miedo es el padre de la crueldad y por lo tanto no es de extrañar que la crueldad y la religión vayan de la mano. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué dice ese último comentario? Probablemente porque, ya saben todos, ¿no? Creo que a esta altura los que practican la religión y los que no la practican deberían ser un poquito sinceros consigo mismos y tener en cuenta la historia de esta religión que todos conocen en Occidente, que fue a punta de espada. O aceptas esto o te corto la cabeza. Así sucedió en Sudamérica, así sucedió con los indígenas americanos del norte de Estados Unidos, de Norteamérica. Así se sucedió en África, así sucedió en India, así sucedió en China, ¿no? En todos lados. Ellos tienen muchos seguidores, pero ¿cómo se generó eso? Y a través de eso que él plantea, son programaciones que han establecido en la mente de las personas que están basados en el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a esto, el miedo a lo otro. No se olviden que colectaban dinero diciéndote que ibas a tener el cielo si dabas el dinero aquí, el dinero allá. Sigue habiendo listas de pecados que puedes pagar si das dinero para estar libre de ellos. Y así la lista es grandísima. El miedo a ser una persona que tiene que seguir los dogmas. Si no los sigue, voy a tener un infierno específico con mi nombre. Y es lamentable que la sociedad haya creído todo este cuento gigantesco de la verdadera meta en sí de todo esto es distanciar al ser humano de su alma, ¿no? Hacerle creer que todo este cuento es verdad y distanciarlo de la realidad espiritual, la realidad de su conexión divina con Dios. Tengan en cuenta que todo este chiste se comenzó a hacer en el Imperio Romano, que necesitaban, aparte de todo el gran ejército que tenían, necesitaban algún enfoque más emocional, más psicológico para mantener a las personas sometidas, ¿no? Y fue perfecto que surgiera un Jesús al cual podían matar y utilizar luego de su muerte, si es que murió, según lo que yo sé, se fue a vivir a India y murió de viejo allá en India, todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, todo el mundo no, la mayoría de las personas que investigan un poco, ¿no? El punto es que utilizaron a este Jesús del emblema, ¿no? El logo para poder tener algo que vender, ¿no? Tenés un teléfono y tiene una manzanita, ya sabés lo que es. Tenés una zapatilla, un jogging que tiene 3 líneas y sabés lo que es, ¿no es cierto? Tenés una ropa de gimnasia también que tiene un puma saltando y sabés lo que es, ¿no? Tenés un coche que tiene una T y sabés que es un Tesla, un Ford. Son logos, todos estos son logos. YouTube, Facebook, logos. Entonces esta gente necesitaba un logo. Eran expertos en marketing desde tiempo inmemorial. Si es que vamos al caso, no es tan inmemorial, solo tienen 2000 años. Son tan arrogantes que crearon la idea de que el calendario comenzó con ellos. O sea, ellos y su idea de esa realidad. Saben que yo estudio los Vedas hace 30 años y al estudiarlo me he cruzado con todo tipo de conocimiento que obviamente no tenía ni idea porque en Occidente no te enseñan nada de todo esto.
pero es cómico porque cuando estudias y analizas de verdad lo que es todas las escrituras bíblicas y demás, te das cuenta que el 90% de las historias son robadas de los Vedas y vienen a través de todo un conocimiento que ha sido pasado porque estas personas venían de India. Todo lo que es la Mesopotamia fue cruzada después de la guerra de Kurukshetra, que sucedió hace 5.000 años, al principio de Kali Yuga. Muchas tribus se abrieron y pasaron por toda la Mesopotamia construyendo grandísimas, increíbles civilizaciones con un conocimiento espectacular. Pero este tipo de personas tenían un montón de cualidades negativas en relación a ciertos patrones de la existencia y decidieron crear imperios para poder manipular a la sociedad y tener el poder. Y así fue que sucedió y hasta hoy en día siguen usándolo, siguen utilizándolo. Y muchas personas se dan cuenta. Estas últimas 2 semanas me estoy dando cuenta de algo interesante, de que todos los grandes sabios de la India, así como las escrituras en sánscrito y muchos de los conocimientos que están manifestados en la India, muchas de las personas pensadoras con criterio propio en Occidente, filósofos, psicólogos, escritores, poetas, de todo tipo de personas, se dan cuenta de cómo funciona la realidad del mundo material, los apegos y montones de cosas, y dan explicaciones, por ejemplo, como esta, ¿no? La base del miedo como la esencia misma de la religión, ¿no? Y lo cómico es que encajan muy, muy bien con los Vedas. ¿Eso qué significa? Que el conocimiento en sí está dentro de nosotros. Es solo hacer un clic y darnos cuenta de alguna cosa, y ahí tomamos conciencia de esa realidad y empezamos a cultivar esa. Es como una chispita que le empezamos a hacer aire porque se prendió una idea, se prendió un entendimiento dentro de nuestra mente, y empezamos a agrandar el fuego del conocimiento que empieza a quemar toda nuestra ignorancia, que muchas veces la llevamos bien adherida como una costra en nuestra mente, en nuestra inteligencia, la ignorancia, ¿no? Y se transforma en el mecanismo que tenemos que tratar de cruzar es la disonancia cognitiva, ¿no? Cuando empezamos a tomar contacto con conocimiento, encontrarte con pensadores como estos, encontrarte con videos como los míos, encontrarte con tantísima otra gente que habla estas cosas y está harta de hablarlo y hablarlo y hablarlo en todos los idiomas. Siempre hay alguien que piensa y dice: hey, tengo algo que decirles, miren. Y la gente empieza a pensar. Entonces nuestra responsabilidad con el conocimiento es hacer con que el fuego crezca para que se queme de verdad nuestra ignorancia, desaprender lo aprendido, porque nos hicieron aprender, nos hicieron meternos en la cabeza todo ese mantra que conocemos de memoria para poder controlarnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente era esencial de ser controlada, y de esa manera nos inculcaron miedo a la muerte, miedo a la derrota, miedo al misterio, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del miedo somos muy, muy manipulables. El Bhagavad Gita da una descripción de que el miedo es ignorancia, la ignorancia de tu alma, de lo que realmente eres. Cuando entiendes que eres un alma, el concepto de la muerte no existe. Lo que muere es el cuerpo. Entonces, mantenerte ignorante de tu realidad como un alma es esencial, y depende de cada uno de nosotros el liberarnos de esa perspectiva de pensamiento para poder, de una manera u otra, alcanzar a desenvolver nuestra verdadera naturaleza espiritual, que es algo nuestro, íntimo, completamente único. Cada uno de nosotros tenemos una relación completamente personal con la divinidad, con Krishna, con Dios, con Jehová, como quieras llamarlo. Ojo que muchos de los nombres que hoy en día conocemos no son más que creaciones establecidas por personas que querían montar una buena dramatización nada más. Pero, según dicen los Vedas, el ser humano supremo, la suprema personalidad de Dios, es tan misericordiosa que se manifiesta de la forma que sea necesario, en relación incluso a tus creencias limitantes, para que vos puedas incrementar tu relación con Él. Imagínate, no importa, Él es capaz de aparecer en las circunstancias
menos imaginadas, porque está constantemente esperando que te reconectes, que nosotros recuperemos la memoria de lo que realmente importa, que es trascender todo este tipo de cosas, ¿no? Es cómico, en el Bhagavad Gita nuevamente Krishna dice un mantra a Arjuna y le dice Sarva Dharman Paritayama Mikam Saranam Brajava. Le dice, abandona todo tipo de dharmas. Dharma sería mal traducido como religión. Abandona todas las religiones y ríndete a mí, entrégate a mí, olvídate de todos los estatutos y las ordenanzas, de todos estos conceptos. Al fin y al cabo, lo único que importa es tu relación conmigo. Nada más. Y en el momento en que establecemos o incrementamos nuestra relación con Él, naturalmente empiezan a desenvolverse percepciones de la realidad que desintegran los miedos. Empezamos a entender y nos cae la ficha, nos entra la información de que somos un alma. Y ahí es donde empieza el verdadero descubrirse a uno mismo. Y eso es lo que todo ser humano debería hacer. Por eso es muy importante que todos tengamos un tiempo para filosofar y analizar todas estas pautas para poder transformarnos en los críticos números 1 de nosotros mismos, ¿no? Aprender a juzgar qué es lo que nos hemos inventado o qué es lo que hemos adaptado a nuestra vida solo para encajar en un sistema, satisfacer a otra persona, salir de alguna circunstancia o algo por el estilo. Tenemos que hacer una profunda introspección y verdaderamente conectarnos con la esencia de todo esto y dejar de seguir cuentos, de imaginaciones creativas, de grandes emperadores de hace 2000 años que siguen continuando en nuestra mente como si fuésemos personas que, como ellos dicen, ¿no? Ovejitas muy fácilmente guiadas al matadero. Piénsenlo, no es para cultivar ningún tipo de antagonía, solo es un tipo de idea que siembro como semilla para que las personas piensen un poquito. No soy solo yo, hay millones de personas que se dieron cuenta de todo esto. Tal vez es momento de que cada uno de nosotros empecemos a hacer un poquito más de introspección. Espero les haya gustado, espero les interese este tipo de conocimiento. Muchas gracias por llegar hasta el final y les pido que se suscriban, den un me gusta ahí, dejen un comentario para ver qué piensan y nos vemos en el próximo videíto que voy a mandarles. Muchísimas gracias. Radhe.